Estamos hablando de la evaluación de las políticas y el rol que deben jugar los ciudadanos. Como pudimos observar en las respuestas, claramente hay una necesidad de que estas herramientas sean accesibles para cualquier persona, pero que también los ciudadanos tengamos la posibilidad de aprender y entender cómo utilizar estas herramientas, cómo leer la información estadística y a partir de ahí, cómo poder exigirle y demandarle a los gobernantes, a las organizaciones, el uso más eficaz de los recursos públicos y la aplicación de proyectos y políticas. Para ello, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos de cómo las comunidades, los ciudadanos se pueden organizar en una comunidad y que sea esto un ejemplo para poder evaluar la aplicación de un programa público. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Pues platicábamos, Alfonso, de la necesidad de que los ciudadanos podamos evaluar. Siempre se ha dicho que cuando hay algo que no se mide, algo que no se evalúa, pues realmente existe un margen de maniobra, un margen de discrecionalidad muy grande para que el que está llevando a cabo esa política, ese programa, utilice los recursos como piense que deben llevarse a cabo. Pero pensamos que hoy los ciudadanos tenemos el reto de poder aprender y de poder entender cómo podemos evaluar el entorno en el que nos estamos enfrentando. Y eso significa cómo evaluar políticas, proyectos, programas y recursos públicos. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues mira, hoy hicimos una investigación y nos metimos a la página del Coneval, en el cual encontramos una evaluación que hizo referente a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es uno de los programas más importantes de la administración del presidente. Y lo que encontramos es, se nos pone en la primera gráfica, es que en la información que reportan, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que es información con la que cuenta el gobierno para la toma de decisiones, uno de los son insumos que tiene, que son el monto total de millones de pesos que se invierten para la resolución de algún problema, el monto total de subsidios que invierte también el gobierno para resolver el tema, la cantidad de personas a la que les llega este subsidio, la cantidad de estados, la cantidad de municipios y de localidades y de comunidades. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica, Tulio, son como los indicadores cuantitativos de una política en materia de vivienda. Que ahí también hemos pensado que lo importante no solamente es cuantificar, es decir, cuántos subsidios, cuántas familias, cuántas viviendas, sino realmente formularnos la pregunta correcta de decir, oye, cuando el gobierno federal sacó dinero de la bolsa de todos los mexicanos y le dio un subsidio para que esa familia pudiera adquirir, rentar o remodelar, como queramos llamar, esa vivienda, si realmente esa familia tuvo una mejoría en su calidad de vida. Y esa me parece que debería de ser la pregunta que deberíamos estarnos haciendo cuando estemos evaluando la aplicación de un programa gubernamental que esté orientado a satisfacer una solución habitacional de una familia. Estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos de tener como el dato de cada peso que se gasta o que se invierte en resolver un problema, qué beneficio le trae a la persona, a la comunidad, a la localidad o al Estado y al país en general, en el conjunto, para poder evaluar y pues modificar ya sea ese presupuesto, asignarlo a otro lado o mejorar o dar otro peso porque fue un programa muy exitoso. Y ahí creo que lo importante es que los resultados que se obtengan puedan ser difundidos, que los propios miembros de la comunidad digan, me están diciendo que me vinieron a evaluar y que este es el resultado, y que ellos tengan la capacidad de decir, la capacidad de respuesta, la capacidad de réplica, oye, pues en la evaluación yo no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo con ella, porque ahí entonces es cuando se da esta retroalimentación que conlleva a ver el uso eficaz de la evaluación. Sí, claro, y para ampliar el ejemplo que estamos hablando, el Coneval también... ¿Vas a poner otra gráfica? Sí, esta es la gráfica siguiente, que esta es una gráfica en donde aparecen distintas comunidades señaladas en verde y que estas comunidades son las que lograron hacer
comités comunitarios que son los que van a evaluar y van a dar insumos para que los tomadores de decisiones lleven a cabo los programas que tengan impacto en los estados y en las localidades. O sea, es decir, hoy en los modelos de gestión no solamente es importante que en la planeación, como se determina teóricamente, hay una planeación participativa, es decir, que todos puedan dar su opinión, que todos puedan votar, que todos puedan establecer cuáles son las prioridades en la aplicación de recursos, y eso en términos prácticos se llama planeación participativa, sino que también en estos nuevos modelos de gestión, en donde los ciudadanos juegan un rol importante, un rol de empoderamiento, también es necesario que participen en la evaluación. Es decir, que no solamente venga un externo que tal vez no conozca el contexto, la realidad, que no conozca cuál fue el objetivo original de diseñar ese proyecto, esa política, ese programa, y que eso permita entonces que los ciudadanos participen y se organicen para de manera conjunta y bajo una herramienta metodológica poder evaluar el resultado de esa política o de ese programa. Y eso también se le conoce teóricamente como una evaluación participativa. Sí, o sea, de lo que participan estos comités comunitarios es en el diseño primero del programa o de la política, en la implementación, que será la planeación participativa. Que sería la planeación participativa, en la implementación del programa y de manera paralela en ir evaluando el programa conforme se van dispersando los recursos. Que me parece que eso es muy importante, Alfonso, porque eso lo que hace es que le da un sentido de pertenencia a la comunidad. Cuando la comunidad se organiza, cuando la comunidad identifica qué es lo que le está doliendo, cuando la comunidad asume y es sensible a que los recursos son limitados para poder resolver un problema e identifica que ese uso de recursos se pueden potencializar con la participación de ellos mismos. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando muchas veces hay comunidades que buscan remodelar sus viviendas o buscan abrir un espacio público para los que viven en un conjunto determinado. Si ellos ponen la mano de obra, entonces eso quiere decir que el uso de los recursos se puede maximizar. Y si los habitantes de esa comunidad fueron los que pintaron las casas, los que contribuyeron a trabajar para hacer la cancha de básquetbol que en una junta los vecinos decidieron que era la manera más eficiente de usar los recursos, pues ellos se convierten en socios de esa inversión. Y por lo tanto, este sentido de pertenencia, este sentido de cuidar lo que ellos mismos construyeron con su imaginación, con su voluntad y con sus propias manos, hace que sean proyectos viables, hace que sean proyectos de futuro y que realmente los ciudadanos se sientan parte de esa comunidad. Yo creo que tocas un punto importantísimo, como ya lo decías, el que la gente participe no solo ayuda al que da el dinero para que pueda tomar esa decisión y que sea la mejor, sino que da el sentido de pertenencia, y eso lo que logra es pues, que la gente se lo apropie, que lo cuide, que lo mantenga, y eso pues, significa pues, que en el largo plazo pues, esa cancha de básquetbol o ese parque o esa vivienda o esa biblioteca o ese jardín pues, va a tener durante el tiempo pues, continuidad y va a ser beneficio para mucha más gente. Y eso lo podríamos extrapolar a otros programas, ¿no? Podríamos decir, oye, pues estamos hablando de un ejemplo muy pequeñito, de un grupo de vecinos en una comunidad. Pero si eso lo aplicáramos, por ejemplo, a cómo las organizaciones, las propias comunidades tienen la capacidad de evaluar si la construcción de la carretera, si la construcción de la infraestructura eléctrica, si realmente en sus casas se prendió o no se prendió la luz, cuántas veces se fue la luz, cuál fue la capacidad de respuesta una vez que se instaló la nueva infraestructura eléctrica en ese grupo de comunidades, pues eso conlleva a ver el verdadero impacto que tiene la aplicación de esos programas. Y eso me parece que es ahí en donde los ciudadanos pueden jugar un rol relevante y fundamental, porque ellos se convierten en los testigos sociales, en los actores fundamentales para identificar el verdadero resultado de esa política o de esos recursos. Ahora déjame ponértela un poquito difícil. Pónmela difícil.
Este tiempo de evaluaciones o de integración de la sociedad pues tiene su complejidad y ya vimos que en el país, en el mapa que presentamos antes, no estaba al 100% integrado el tema de las comunidades, porque si no estuviera todo verde el mapa y de un verde intenso. Pero déjame entonces platicar de cómo es que se integran estos comités ciudadanos. Esa es la siguiente gráfica que vamos a ver. Y esa es la siguiente gráfica que vamos a ver. Entonces, si ven en el primer círculo, hay un promotor comunitario que es el que convoca a una asamblea y esa asamblea, en el siguiente círculo, es la que elige al comité comunitario que va a ser el que el que elabore un diagnóstico y el que también elabore el plan de desarrollo, que es lo que hemos venido describiendo de manera particular en estos últimos minutos. Y después es la asamblea en general, que es el conjunto de todos los habitantes o de todas las personas que integran la comunidad, las que van a solicitar información de los logros que se han tenido, de los resultados y de pues, cuáles van a ser los planes a futuro que haga la comunidad. Entonces puedes ver, Tulio, el integrar y en que en cada una de las comunidades haya un comité integrado por ciudadanos, vamos a decirlo así, pues se me hace que sí es una tarea que todos los ciudadanos debemos de participar y debemos de ver la manera de integrar estos comités para poder evaluar, pues no solo quizás primero en nuestra colonia, nuestra manzana, y luego en nuestro estado, y después pues hacerlo y tener la integración, como yo lo platicaba al principio, pues de tenerla en todo el país. Una pregunta, Alfonso. ¿Algún día a ti te han invitado a participar y evaluar un programa? No. Como ciudadano. O sea, por ejemplo, en la colonia donde vives te han invitado a evaluar si la tarea que hicieron de bacheo fue la correcta o si cuando cambiaron las luminarias, si fuera el caso, de todos los de todas las luces públicas fue la adecuada. O sea, ¿algún día has sido tu objeto de esa evaluación participativa, como se le llama? Me encantaría que me invitaran, pero no, y de hecho le podrías dedicar tiempo a eso porque pues, es en beneficio tuyo directo y en beneficio de la comunidad. Y yo creo que sí debemos de ser como vigilantes, por así llamarlo, de ese tipo de acciones que son responsabilidades directas de la delegación, pero que los ciudadanos hoy pues, podemos ser muy participativos y le daríamos un gran valor agregado para este tipo de política. Y que me parece que hoy hay nuevas herramientas de comunicación que hacen que eso sea mucho más fácil. Es decir, si hubiera aplicaciones en los teléfonos móviles en donde te mandaran un cuestionario y tú pudieras nada más abriendo esa aplicación y dedicándole algunos segundos, porque no se requiere mucho, a través de preguntas cerradas para contestar sí o no, pues puede ser un mecanismo no solamente de consulta, sino de evaluación de los ciudadanos. Oye, ¿tú supiste de que se instalaron nuevos focos en la colonia, sí o no? Oye, ¿consideras que la intensidad de la luz que está dando estos focos contribuye a que las personas que viven ahí se sientan más seguros, sí o no? O sea, ese tipo de herramientas muy sencillas, muy prácticas, que pienso que tienen un capital semilla muy bajo, pues podrían contribuir a la percepción de cómo los ciudadanos pueden influir en la toma de decisiones en la manera de asignar los recursos públicos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizás un ejemplo, y no es con la especificidad que estás diciendo ahorita de una evaluación, pero hoy es un ejemplo pequeño quizás y muy reciente de cómo los ciudadanos pueden participar. Hoy el gobierno de la Ciudad de México sacó una aplicación para el bacheo y tú vas en tu teléfono, puedes tomar la foto del bache y le pones ahí ciertos datos y entonces ya en teoría van y arreglan el bache y le ponen un circulito rosa para que veas que ya está hecho el bache, ¿no? Pero qué maravilla que eso pudieras decir, pues sí, el bache ya lo arreglaron, pero al día siguiente, ¿qué creen? Que pasó un camión y se llevó todo lo que hicieron y entonces el bache está mal hecho, está mal bacheado. Entonces ahí ya tienes una evaluación de que si nos pasaran esa herramienta con una evaluación posterior a de que se hizo una acción, pues yo creo que el gobierno tendría muchísima mejor información y podría tener control también de que si subcontrató a ese bacheador para que lo hiciera, pudiera tener un control de lo que le está pagando. Lo que acabas de decir es un tema de evaluación de resultados. Es decir, el resultado fueron a tapar el bache. Un indicador de evaluación de impacto sería cuánto tiempo duró ese bache tapado una vez que hicimos esa acción. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, Tulio. A ustedes, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con Gaby Pérez del Centro CLEAR,
que es una organización académica y ciudadana que está trabajando en fomentar el aprendizaje, la evaluación y la conciencia de tener resultados en la aplicación de programas. Hacemos una pausa y regresamos.